Las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿Alguien en este templo puede pensar en algún mejor lugar para estar que en las manos de Dios? Imagínense eso. Imagínense esa escena de ternura, esa escena de amor, en donde Dios recibe las almas de los justos y las toma en sus propias manos. Esa es la imagen que se nos regala en la primera lectura para este día en que conmemoramos a todos los fieles difuntos. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a tratar de explicar un poco este sentido de la muerte y cuál es la respuesta católica a este sentido de la muerte. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre este misterio de la muerte? Pero primero, para entrar a esto, voy a decir cuáles son las cosas que no son. ¿Qué es lo que a veces nosotros pensamos con respecto a la muerte? Y a veces llegamos a algunas conclusiones que no nos corresponden. Una de las primeras cosas con el sentido de la muerte es que cuando una persona muere, en ocasiones, si esa persona no es de nuestro agrado, e incluso puede ser que era una persona mala en esta vida, la conclusión a la que llegan muchos cristianos católicos es: por fin está pagando y se está quemando allá en el infierno. A veces llegamos a esas conclusiones como si fuésemos Dios para enviar a alguien al infierno. Queridos hermanos, puede ser la persona más mala que nosotros conozcamos, más mala en la historia del mundo. El único que conoce el corazón de esa persona se llama Dios. El único que puede juzgar a una persona de esa manera es Dios. Por supuesto, nosotros podemos decir, tuvo acciones malas. Sí, no tiene nada de malo. Pero el llegar a afirmar que una persona está en el infierno o se va para el infierno, eso no nos corresponde a ninguno de nosotros. A ninguno en este mundo. Solamente a Dios. Pero vámonos ahora al opuesto. Un ser querido. ¿Verdad? Se murió un ser querido mío. Ay, bendito Dios, ya está descansando en el cielo. Ay. ¿Quién dijo eso? ¿A quién le corresponde eso? Yo a veces he caído también en esa tentación. De pronto de pensar de que alguien era así, pero siempre cuando uno piensa en eso, ese pensamiento es muy subjetivo, es muy mío y es por mi relación con las personas. Mas no realmente por lo que esa persona es, porque nadie conoce. Así que primera cosa, cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de la muerte, nunca mandamos a nadie ni al cielo ni al infierno, porque no lo sabemos. No lo sabemos, nadie lo sabe. Solamente Dios va a juzgar eso. Solamente Dios. ¿Quisiéramos que todos estuvieran en el cielo? Claro que sí. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que todos vayamos al cielo. Dios nos creó para Él. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él, dice San Agustín. Es decir, que solamente cuando descansemos en Él estará nuestro corazón satisfecho, feliz. Entonces, dentro de esa realidad, nunca un cristiano católico va a esas conclusiones, ¿ok? Nunca. Que este está en el infierno, que este está en... No. Otra cosa, que con esto yo creo que si hay una respuesta cruel al sentido de la muerte, es decirle a una persona cuando ha fallecido un ser querido, es que Dios necesitaba un ángel en el cielo. Ay, Señor.
Imagínense esa imagen de Dios que usted le está planteando a esa persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido, que Dios no tenía nada que hacer y con los millones de ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, querubines y serafines que tiene en el cielo, no era suficiente. Tenía que tomar a su hijo para que fuera un ángel. En ningún momento en la Sagrada Escritura se nos dice que seremos ángeles. Seremos como, en el sentido que seremos espirituales. Pero nunca un ser humano se convertirá en un ángel. Los ángeles ya son seres espirituales creados por Dios. Nadie es tomado por Dios porque Dios necesita un ángel. Ay, mire ese niño tan bonito que cree, venga, se lo quito a su mamá. Imagínense esa imagen tan cruel de Dios. Decirle eso a una mamá que ha perdido a un hijo. Ay, es que Dios necesitaba un ángel. ¿Para qué me lo dio entonces? No son respuestas a la realidad de la muerte. No son. Eso no es cristiano católico, eso no es. No es. Nosotros no decimos, entonces, ¿cómo respondemos, Padre, cuando alguien se ha muerto? Silencio, oración y esperanza. Esa es la respuesta a la realidad de la muerte. A veces no sabemos cómo reaccionar porque queremos dejar que la gente no viva esa realidad. Entonces vamos y a veces la respuesta puede ser que lo hagamos con mucho sentido, con mucho cariño, que lo hagamos, pero le damos unas respuestas a la gente en esos momentos en que están sufriendo que no tienen absolutamente nada que ver con la muerte. Tranquila, eso ya va a pasar. ¿Qué va a pasar? Déjala que duela, déjela que llore, déjela que sufra la pérdida. Dígale, Dios está contigo en este momento. Aquí está Dios en esta realidad. Entonces, queridos hermanos, a veces por no encontrar una respuesta a la realidad de la muerte, creamos nosotros lo que quisiéramos que fuera. Pero una realidad, primero, es que todos moriremos. Y eso es una realidad que nadie, absolutamente nadie, a la que nadie puede escapar. Nadie aquí puede levantar la mano y decir, no, Padre, yo sí voy a vivir por siempre. Yo ya me encontré la receta. Es ketchup con mayonesa, ¿sí? No, nada. Nadie tiene la receta para vivir. Y si la tiene, compártame un poquito de eso. Nadie tiene la receta. Así que primera cosa que debemos entender es que un día moriremos porque somos finitos. Todos aquí. Y con esta humildad yo no quiero ser pesimista con respecto a la vida, como que, ay, entonces me voy a sentar a morirme. No. Porque los cristianos católicos creemos en la resurrección y eso es lo que va a traer luz a la realidad de la muerte. Hoy el Señor lo dijo en el Evangelio, porque aquel que cree en mí morirá, pero no para siempre. No para siempre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la iglesia? ¿Qué pasa con nuestros hermanos difuntos? Primera cosa, cuando una persona muere en completa comunión con Dios, puro, esa persona va a gozar del reino de los cielos. A eso le llamamos cielo. La iglesia triunfante. ¿Cuándo celebramos eso? Ayer, 1 de noviembre. Todos los santos le llamamos a esas personas que murieron en perfecta comunión con Dios, que dieron y entregaron su vida, su confianza, su corazón, su alma y sus fuerzas estaban completamente puestas en Dios. Esas personas las llamamos santos y están con Dios porque murieron en comunión, murieron en perfecta comunión con Dios. Entonces a esas personas van a gozar de la presencia de Dios. La iglesia y el catecismo de la iglesia católica enseña que cuando una persona murió en comunión con Dios, pero no perfecta comunión, tiene que pasar por un tiempo de purificación. Porque dice el libro de las Revelaciones que nada impuro entrará en el cielo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5. Cuando vayas con tu oponente, con tu enemigo hacia el juez, trata de ir con él para que hagan las cuentas. No hay sea que tu enemigo te mande al juez y el juez te mande a prisión. Te aseguro que hasta que no pagues el último céntimo,
no serás liberado. Y ahí se estaba hablando del juicio de las naciones. Es decir, que hay una prisión antes de entrar, pero de esa prisión sale libre. ¿Hacia dónde sale? Hacia el cielo. ¿Qué pasa con las personas que no están en comunión perfecta con Dios? Van al purgatorio. ¿Y qué quiere decir? Que un día saldrán al cielo. Ya tienen la salvación asegurada, pero tienen que pasar por un momento de purificación. Lo mismo nos va a decir la primera carta de los Corintios, capítulo 3, que va a ser probado el oro para la salvación. Y solamente cuando sea purificado será aceptado como ofrenda agradable. Entonces, esa es la respuesta a lo que pasa con nuestros hermanos difuntos, y hoy estamos orando especialmente por ellos, por aquellos que se están purificando. Entonces nosotros elevamos nuestras oraciones. Muchos de pronto en otras iglesias no creen mucho en esto. Usted se va para el cielo o para el infierno, pero la Sagrada Escritura menciona muy claramente que hay un momento en donde hay personas que serán purificadas después de la muerte, porque no están en completa comunión con Dios, y a eso la Iglesia Católica le llama el purgatorio. También podemos ir a la carta de los Macabeos. Lastimosamente nuestros hermanos separados no tienen ese libro, pero ahí está muy claro cuando Judas Macabeo se le pide que ore por todos aquellos soldados que murieron en el pecado y ofreciera sufragios para que sus pecados fueran perdonados. Eso es lo que hacemos nosotros en comunión con nuestros hermanos difuntos. Ofrecemos la Eucaristía, ofrecemos el Santo Rosario, oramos con ellos porque estamos en comunión con ellos, y ellos son parte de la Iglesia, de la cual la cabeza es Cristo. Porque la iglesia, queridos hermanos, está compuesta de eso: iglesia triunfante, los que ya están en el cielo; iglesia purgante, los que están en el purgatorio; e iglesia peregrina, los que quedamos acá. Mis hermanos y hermanas, si sabemos que esta es la realidad, que la realidad es que un día nosotros tengamos que comparecer ante el juez, ante Dios, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Segunda lectura hoy: amarnos. Amarnos. Si sabemos que una vida es la que tenemos aquí en esta tierra, como preparación para ir al reino celestial, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, amar, perdonar. Si sabemos que es una sola vida, ¿para qué andar con envidias en el corazón? ¿Con resentimientos en el corazón? No hablándole a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, y pasamos toda la vida viviendo así, sabiendo que un día vamos a morir y a comparecer ante Dios, y gastamos una vida odiando, envidiando, juzgando. Si sabemos que eso es una realidad, ¿por qué no vivimos la vida en la presencia de Dios, amándolo a Él, amando a las personas a nuestro alrededor, perdonando, no teniendo enemigos, llevando una vida santa? Esa es la realidad. Aquí nadie alzó la mano para decir que sí tiene la receta. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. A veces pensamos: ay, no, yo todavía estoy jovencito. Y al otro día amanece con dolor de rodilla, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de todo. El pelo se le empieza a uno a poner gris. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos envejeciendo, queridos hermanos, y que en cualquier momento, y no tenemos que estar viejos para morir, en cualquier momento. Entonces eso es una realidad. Y si eso es una realidad, entonces comencemos a traer a Dios a esa realidad y empecemos a tener una comunión perfecta, de tal manera que cuando nosotros muramos, esa comunión simplemente continúe y le digamos: Señor, yo ya sabía que venía para aquí, camine para el cielo. Qué lindo sería que la comunión que tenemos con Él simplemente continúe y no sea para mí: ¡ay, Señor, yo no sabía esto! No, sí, claro que sí sabemos. Traigamos la resurrección de Cristo. Eso es lo que le va a dar esperanza a la realidad de la muerte. Nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, no se acaba, se transforma. Nuestra vida se transforma. Pero hay una cosa que sí podemos nosotros decidir, y es
¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir, queridos hermanos? Porque lastimosamente hay otra realidad. Aquel que muere en pecado mortal y nunca se convierte de ese pecado mortal, entonces, dice el catecismo de la Iglesia, irá allí al lugar de la condenación. Y eso pasará. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa. Si yo no estoy en comunión con Dios y yo no quiero nada con Dios, no puedo esperar que después de que yo muera, Dios quiera comunión conmigo, porque yo lo rechacé en esta vida. Entonces invitémoslo a nuestra vida, pidámosle que nos ayude a cambiar aquello que debemos cambiar. Pidámosle que nos dé la gracia de amarle a Él todos los días y de amar a nuestros hermanos, de tal manera que nuestra comunión sea tan perfecta que cuando nosotros muramos, Él nos tome en sus brazos y nos dé la bienvenida a su reino celestial. Amén.